tardes. Vamos a presentar ahora un libro de Ximo Rochera. Arturo Borra comentará unas breves palabras para aproximar lo que es en sí esta breve obra, ¿vale? Para mí el interés, pues, como coordinador de la colección dentro de la editorial Eolas, que no es completamente independiente, por lo menos en la parte que tiene la editorial principal, que es la de hacer libros universitarios, pero sí tiene un espíritu bastante salvaje e independiente en lo que son las colecciones de poesía y algo de la narrativa. Esta colección inaugura con Ximo Rochera un cierto desvío de los libros anteriores en cuanto a qué tipo de escritura va a ir apareciendo, ¿no? Y para no divagar ni alargarme mucho, simplemente voy a leer un texto muy breve que está en la contra, ¿vale? Y es como un chispazo que acompaña un poco el propio trabajo de Ximo Rochera en Plastic Man, ¿vale? Abre con unas comillas, porque está citando un fragmento. ¿A qué sabe el plástico? ¿A partir de qué tamaño esas partículas serosas dejan de hacer un viaje turístico por nuestro organismo, por nuestro aparato digestivo y se incorporan a la cadena trófica? Cierro comillas. Este relato toca la médula, duele. La gracia está en su peculiar modo de contarlo, desde una aguda sagacidad, precisión, inteligencia que deviene en humor, horror y cero resignación. Un cero es como un conjunto vacío. Cada lector empezará desde la lectura a reavivar simultáneamente la ficción narrativa de su propia vida en una obra que tiene en el conflictivo plástico, arte, pensamiento y materiales civilizatorios, un dilema digestivo, ético, creativo. Lo relacional, lo político y lo emotivo en una simbiosis que llamamos novela, por no decir, disintamos sobre lo realmente importante y urgente en la actualidad distópica, en la actual distopía. ¿Qué hacemos con el apabullante excedente de plástico en nuestras vidas, mentes, espacios públicos o privados? Pregunta abierta, lector despierto. Bueno, con esto paso a Arturo. Bueno, ante todo, gracias por vuestra presencia. La verdad que estoy muy contento de ver Plastic Man publicado, una novela tan breve y profunda en lo que es una crítica que es social, es política y es ecológica, donde lo que es la plastificación del mundo es la puerta de entrada para lanzar una advertencia que no es ninguna broma, que es la advertencia sobre lo que estamos haciendo con nuestro entorno natural, al punto de llevarnos a lo que no dentro de la aeronáutica llaman el punto de no retorno, ¿no? Este momento de irreversibilidad que lamentablemente estamos enfilándonos hacia ese punto límite. Es la última novela, no llega a 100 páginas y sin embargo esta crítica que va elaborando Ximo, si no la tomamos en serio, también deberíamos replantearnos básicamente nuestra forma de estar en el mundo y de construir una sociedad que en todo momento, a través de este protagonista que es un antihéroe, es un super antihéroe, de hecho, a través de este super antihéroe lo que nos está pidiendo es básicamente lo que estamos construyendo colectivamente, que es el desastre. Es un protagonista de raigambre dostoyevskiana, siempre umbrales o diálogo umbral, y aunque es verdad que se declara un megalómano, alguien que tiene delirio de grandeza, en realidad nada por la miseria de lo que somos como sociedad, ¿no? De hecho, mediante esta crítica a lo que es la plastificación del mundo, hay una crítica radical a lo que es la deshumanización de los otros,
en la que no voy a ahondar porque si no se nos va el tiempo. Simplemente decir que Plastic Man, este protagonista, es perfectamente consciente que participa en una farsa colectiva, que es la de presumirse invulnerable, donde a partir de esta negación de lo que es nuestra fragilidad común, justamente le están dando un lugar a los demás. Esa fragilidad, creo yo, lo que está atravesando toda esta novela, al punto que se estructura de la misma forma de la novela, ¿no? Quien lo lea se topará permanentemente con un texto límite que se cruza entre narrativa y poesía, sin duda. Jugar a ser Dios, como dice Chimo, entraña un doble peligro. Por un lado plastificamos al mundo, pero también deshumanizamos a los otros, al punto a veces de reducirlos a escoria. Quien sabe el trato denigrante que padece mucha gente sabe que no es ninguna hipérbole o ninguna exageración. Y en esta situación donde no queda nada firme, Plastic Man es el relato de alguien que nada por el mar o el desierto a ninguna parte, y mediante esa incursión a lo mejor está invitando a rebelarnos contra aquello que asfixiamos. Y poco más. Bueno, muchas gracias por venir y a Huberto por favorecer estos encuentros que son maravillosos. Gracias también a Arturo y a Víctor por dejarme entrar en esta colección y por fin ver editado Plastic Man, y a Arturo porque también me ha acompañado desde el principio en lo que sería la elaboración del libro. Él ha estado acompañando en la lectura, apoyándome y animándome a que siguiera adelante. Es un libro difícil, como me han dicho muchas personas que ya lo han leído, difícil, angustioso. Es un antihéroe, es un personaje inexistente en el fondo, pero también es, por otra parte, una persona que todos llevamos dentro. Es un mirarse en el espejo muchas veces y ver aquello que no nos gusta. Entonces Plastic Man te lleva a eso, te lleva desde la poesía. Es verdad que juega con la estructura del lenguaje, con lo que serían las puntualizaciones, el eliminar comas, puntos, y cada vez que se hace eso, que también se me ha preguntado, es un poco la voz del personaje. Cuando el personaje tiene un delirio, cuando está llegando a una situación límite, de alguna manera está expresado de esta forma. Yo sí que acabaré lo que es mi intervención con una lectura de un trozo que yo creo que da una idea de lo que es. Es verdad que se habla de la plastificación, se habla de lo que es el mundo, se habla de lo que son las personas, de a qué punto estamos llevando al planeta. Quizá eso es un recurso para hablar de algo más importante, que es la persona, el yo, quién es cada uno de nosotros. O quizá es lo contrario, el yo y el antihéroe, el personaje, es un recurso para hablar de qué estamos haciéndole al planeta. Pues es una especie de oxímoron, pero me interesaba hablar de esto, y es más, ha sido una escritura muy fluida. Aunque la lectura quizás sea angustiosa, la escritura para nada lo fue. La escritura era como una necesidad que salía sola, y eso me gustó, el que algo tan desgarrador, tan a veces antipático de leer, que puede serlo, fuera tan natural en mí. Y quizás soy ese personaje, quizás soy Plastic Man. Y esto después de acabar el libro siempre haces un periodo de reflexión, porque antes de presentarlo a una editorial lo lees cientos y cientos de veces, corriges cientos y cientos de veces. Entonces en las lecturas, correcciones, te planteas si realmente esto ha dejado de pasar, de formar parte de la ficción y pasa a la realidad, y tú eres más el personaje que has construido o no lo eres. Bueno, eso queda un poco a la mirada de cada uno de los lectores. Y voy a preparar la lectura, que va a ser una lectura corta que voy a pinchar. Sí.
este es mi momento de gloria. Puedo ver como todos vosotros sois destruidos, los profesores, los escritores, los alumnos, los lectores, los cirujanos, los curas, los cajeros de Mercadona, los del Corte Inglés, los charcuteros, los bibliotecarios perezosos, los libreros antipáticos, los panaderos que escupen al hablar, los gasolineros que te miran con desprecio cuando les pides que te llenen el depósito, las monjas de clausura, los dueños de los perros que cagan en las aceras, los barrenderos que ignoran esas deposiciones, los conductores que saltan los pasos de cebra, las cebras por tener rayas, los burros por no tenerlas, los artistas de éxito, los fracasados, los jugadores de fútbol, los hinchas, los enfermos terminales, los celadores con patillas, los vendedores de seguros, de decesos, los dueños de los fondos buitre, José María Aznar, Felipe González, Franco ha muerto, los diseñadores de moda de verano, los acupuntores, los psiquiatras, los heterosexuales, los secretarios de la Federación de Balonmano, los albañiles, los ingenieros de puentes, los anestesistas, los yonkis, los camellos, los jorobados, los tullidos, los mendigos, los inmigrantes, los diferentes, los gemelos, los guapos, los cantantes, los maricas, los vagos, los maleantes, los comisarios, los jueces, los pasantes, los farloperos, los aduaneros, los farsantes, los falleros, Tony Cantó, los maltratadores, los cortadores de césped, los recordadores, los apicultores, los pastores de ovejas, Anita, los cristaleros, los editores, los especuladores, las musas, los actores, los machistas, los famosos, los vendedores de colchones viscoelásticos, los operarios de una planta de caprolactama, los yogis, los despiezadores de un matadero, los enterradores, los tanatopraxistas, los policías montados a caballo, los traficantes, los policías montados en motocicleta, los mecánicos, los pedófilos, los misóginos, los policías secretas. Observar esta plastificación es como un Chernobyl a cámara lenta. Nadie nota nada, aunque todos saben que algo está sucediendo. El cuerpo no da ninguna señal, todo transcurre como el día anterior. Cada cual acude a su trabajo, toma su café y sus tostadas, habla con su vecina sobre los bonitos que tiene los geranios, la del quinto, la viuda, y lo bien que se le ve a ella después de su marido, del ictus, lo joven que se mantiene y que ya has visto que recibe visitas los domingos de amigos, visitas de amigos con los que juega las cartas o lo que quiere, que no es asunto tuyo, ya que se trata de su casa. Otra cosa sería que jugasen o lo que sea en el ascensor o lo hiciesen en el rellano o en la azotea, pero eso no es asunto tuyo y por eso no te enfadas cuando da un portazo y deja de hablarte y entonces sigues bajando por las escaleras buscando colillas de tabaco, colillas de ducados con la rayita azul como un día normal, como otro día. Te imaginas, ves a Manuel escupiendo el cigarro que sujeta entre los labios inferior y sus encías, porque ya no se pone la dentadura, ¿para qué? Y tan solo le quedan 2 dientes, él no echará de menos la carne, el plástico le vendrá bien y sigues bajando con aparente normalidad sin recoger esa colilla, que ya lo hará la mujer de la limpieza, y observas las puertas que tienen felpudo y las que no, y categorizas a las familias según su felpudo, caminas escaleras abajo, porque no puedes hacer otra cosa, porque te esperan en ese trabajo aburrido, aunque no notarían que no acudieses, nadie se da cuenta de las ausencias, ni se preocupa de los vacíos. Cada ciudad tiene su propio Chernobyl de parques solitarios, juguetes abandonados y columpios oxidados. Ocurre poco a poco, muy lentamente, tan despacio que puedo imaginarlo todo. Puedo perfectamente anticipar cada segundo de ser lo cuántico, ser Einstein, adelantarme pues a cada nuevo estado, al futuro. Esto da un sentido de lo que es el libro. Es verdad que uno puede pensar que esto ha sido lo más exagerado y que luego da un respiro. No, son 100 páginas, no llega, y creo que no tiene ningún respiro todo el libro. Y esa es la parte que más me gusta, que es tan angustioso que lo puedes leer de un tirón o soltarlo y tirarlo a la chimenea a la primera página. Muchas gracias a todos
y espero que os guste.